Bueno, vamos a empezar entonces el culto con el Shinran Kopek. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 평안 자가 그래서 산자와 종자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 순도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. Amén. En este momento va a orar por nosotros la hermana Kim Hayo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el día de hoy porque a pesar de que no podemos reunirnos en la iglesia como todos los sábados, nos das nuevamente este medio para unirnos y entregarte el culto a pesar de la distancia. Señor, a través de esta situación que estamos pasando, nos damos cuenta que no se trata del tiempo, no es nuestra vida cotidiana ni la rutina las que nos impiden acercarnos a vos, sino que se trata de nuestro corazón y nuestra falta de disposición para adorarte, y que el tiempo es solo una excusa. Pero aún así, vos nos llamás constantemente para llenarnos a pesar de lo inmerecedores que somos de tu gracia. Por eso te agradecemos y te pedimos, Señor, que a través de este culto nos hables y nos vuelvas a tocar, para que la palabra que nos das hoy a través de Nati Yonosanim podamos guardarla no solo hoy, sino durante toda la semana y ser hijos tuyos que actúan de acuerdo a ella. Señor, te pedimos especialmente por la salud de cada uno de los integrantes de este Chongyambu y sus familias, por nuestro Tamim Moxanim y todos los líderes de esta iglesia. Te pedimos también por la economía del país y le des sabiduría a los gobernadores para poder controlar estos momentos difíciles que estamos pasando, siempre recordando que nada está en nuestras manos y que solo vos, Señor, estás en control de todo. Por último, Señor, te pedimos a cada uno de nosotros para que podamos cuidar que tenemos, que cuando podamos ver a la iglesia y alabarte con anhelo y con fervor. Tenemos todo esto en Cristo. Amén. Ahora va a leernos el pasaje de hoy el hermano Isamuel. El pasaje de hoy es Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 16. Éxodo 14, 10 al 16. Bueno, el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Amén. Bueno, ¿cómo estuvieron esta semana? Antes de que empezara el culto, estaba hablando con el Imondán y con los que estaban acá, y a mí me pone muy nerviosa predicar de esta forma. Sufro mucho. Durante todos los sábados, mis hijos, mi marido, nadie me habla, porque estoy muy alterada. Pero bueno, muy ansiosa y muy contenta, la verdad, de que nos vamos a ver la cara, a pesar de que estamos lejos, y que podamos compartir la palabra de Dios. El pasaje de hoy nos habla de una situación en la que está el pueblo de Israel,
una situación en la que no tienen ninguna otra opción, ninguna otra salida. Como ustedes ya saben, Dios elige a Moisés para que saque al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, después de varias plagas. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, y cuando sale de Egipto, dice la palabra del Señor que Dios endureció el corazón del faraón, y el faraón comenzó a perseguir al pueblo de Israel, que estaba, como ven en el pasaje de hoy, a orillas del mar Rojo. Y la palabra de hoy le dice al pueblo, y Dios en la palabra de hoy le dice al pueblo de Israel que se quede quieto, ¿no? Lo primero que nosotros vemos cuando vemos este pasaje es que en realidad el pueblo de Israel no tiene muchas opciones más que quedarse quieto, ¿no? Dios le dice al pueblo de ustedes, quédense quietos y yo voy a luchar por ustedes, ¿no? Hoy nosotros estamos quietos. La realidad es que no tenemos muchas opciones. Estamos encerrados, y la verdad es que tampoco hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Y en este tiempo de quietud, en este tiempo en el que no nos queda otra, como el pueblo de Israel no le quedaba otra que quedarse quieto porque no tenía otra opción, hay algo que nosotros tenemos que pensar y hay algo en lo que tenemos que meditar. El pueblo de Israel escapa de Egipto, y Dios en muchas ocasiones le dice al pueblo de Israel que se quede quieto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué apunta el pasaje de hoy? En el versículo 13 dice, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. En este tiempo de quietud es importante que nosotros podamos hacer una introspección y podamos ver hacia adentro, podamos vernos nuevamente a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en la vida diaria? Pero ¿quiénes somos nosotros en esencia? Nosotros somos hijos de Dios, somos el pueblo comprado con la sangre de Cristo. Y qué importante es que podamos volver a pensar en esto, en estos tiempos que nos tocan vivir, impensables, inimaginables en ningún momento de nuestra vida. En esta cuarentena, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que volver a replantear cómo estamos viviendo, cuáles son nuestros valores, qué es lo que nosotros consideramos importantes. Esta semana yo hablaba con una amiga y ella me decía, tengo un cuarto lleno de ropa, lleno de maquillaje, lleno de cosas que compré porque realmente creía que valían y que eran importantes, y hace más de un mes que no las uso. ¿No les pasa lo mismo? Vivimos en pijama. No necesitamos maquillaje, no necesitamos tanta ropa, no necesitamos tantas remeras. Y eran cosas que nosotros creíamos esenciales. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? ¿Qué es lo que realmente es valioso en nuestra vida? Aquellas cosas por las que nos volvíamos locas, aquellas cosas que nosotros dejábamos de lado porque creíamos que eran más importantes que nuestra relación con Dios, hoy en día dejan de ser tan valiosas. En el pasaje de hoy, si nosotros vamos un poquito más atrás, en el capítulo 13, nosotros vemos cómo el pueblo de Israel sale de Egipto. En el capítulo 13, versículo 35 dice, siguiendo las instrucciones de Moisés, ellos que hicieron, dice, pidieron a los egipcios que le dieran objetos de oro y de plata y ropa también. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que le dieron todo lo que les pedían. Y de este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Todo lo que ellos habían acumulado, todo lo que ellos tenían, ante esta situación de vida y muerte, dejó de tener valor. El versículo de Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida misma? Otros pasajes dicen, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? En esta cuarentena, en este tiempo de quietud, en el que nosotros pensamos y nos replanteamos muchas cosas, tenemos que pensar realmente quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué es lo que realmente vale en nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué actuamos? Yo acá tengo, no sé si lo ven, trato de traerles algo para que vean. ¿Y Bondad lo reconoce? Estos eran los motivos de oración que ustedes escribieron a principio de año. Algunos escribieron, algunos no. Los tengo todos acá. Cuando termine las cuarentenas se los voy a dar.
nosotros planificamos, pensamos, ¿cuál va a ser mi motivo de oración? ¿Cuál va a ser el objetivo de este año para mí? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo quiero que Dios me ayude? Y lamentablemente en esta situación nos damos cuenta que todo lo que nosotros planeamos, todo lo que nosotros planificamos, todo lo que nosotros queremos hacer, no depende de nosotros. En este momento de quietud es importante volver a ordenar nuestra vida alrededor de Dios. Y en realidad esto cuesta mucho. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta pensar que uno no puede hacer las cosas. Nosotros queremos creer que si nos esforzamos, que si nos levantamos temprano, que si trabajamos, que somos buenas personas, las cosas tienen que funcionar de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y no siempre es así. Sin embargo, lo importante es volver a las raíces, volver a encontrarnos con Jesucristo. ¿Qué es lo que mueve nuestra vida? ¿Cuál es el motor de nuestras acciones? ¿Cuál es el motor que mueve y nos hace planificar y actuar de cierta forma? Yo me pregunto, ¿qué tantos de estos motivos de oración hoy son válidos? Que haya mucha venta en el local, que me vaya bien en la facultad, que ni siquiera empezaron algunos. Lo único que sigue de pie, lo único que mueve todo lo que está a nuestro alrededor, lo único que nos mantiene firmes, es la palabra de Dios. Es por eso que en este momento de quietud, lo que nosotros necesitamos es reconectarnos con Dios. ¿Quiénes son? No porque, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por quiénes somos? Que nosotros somos hijos de Dios. Y en este momento lo que nosotros necesitamos es encontrarnos con Dios. Todo lo que nosotros hagamos sin Cristo, porque somos hijos de Dios, porque conocimos el amor de Dios, no tiene sentido. Yo les quiero mostrar un video cortito, a ver si Dani me lo prepara, si lo pueden ver. Esos son mis hijos durante la cuarentena. Yo los hago trabajar. Pero si ustedes ven bien la imagen, que es muy cortita, Natán está aspirando, porque tiene conectada la aspiradora. Mateo solo tiene la parte de adelante de la aspiradora y no está aspirando nada. Nomás está jugando, ¿no? Él le pone todo el empeño a aspirar. Hace el mollón, hace el ruido, hace que aspira, y de hecho cuando terminan de aspirar a los dos, yo le doy su yontón merecido por haber limpiado. Sin embargo, ustedes saben, yo sé, Dios sabe que Mateo no limpió nada. Nosotros podemos hacer todas las cosas del mundo y nos podemos esforzar de la mejor manera. De hecho, la gente del mundo puede ver nuestro esfuerzo y nos puede reconocer. Y puede decir que las cosas están siendo bien hechas. Y nos pueden decir que estamos en el buen camino. Sin embargo, si no estamos con Cristo, por más que nos esforcemos, por más que corramos, somos como ese chico que no tiene el enchufe conectado a la aspiradora. ¿Qué es lo que mueve nuestra vida? ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida? Es nuestro encuentro con Cristo. Y es por eso que en este momento de quietud no es no hago nada, soy un vago, sino que este momento de quietud es para que nos reconozcamos nuevamente como hijos de Dios, para que volvamos a confiar en este Dios que se hace cargo de nuestra vida. Lo segundo que le dice Dios al pueblo de Israel es: escuchá lo que te digo y obedecé. En el versículo 15, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre el terreno seco. Hay una acción, implica un movimiento. Este estar quieto no quiere decir no hagas nada, no pienses, no te muevas. Que no nos está diciendo que somos un potus, nos está diciendo que tenemos que parar y escuchar las instrucciones de Dios, que tenemos que escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios nos dice, ante esta situación, en la que no podemos hacer nada, que Él está para hacerse cargo de la situación. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar y esperar a lo que Dios nos dice que podamos hacer.
no se trata de buscar alternativas. El pueblo de Israel estaba encerrado y no se trataba de buscar una alternativa, salir a luchar, darse por vencido, buscar una tregua. Se trataba de hacer lo que Dios le decía que hiciera. ¿Quién es nuestro Dios? Dios es nuestro creador. Dios es el Dios de este universo. Es el que nos guía, el que nos ama, el que entregó su Hijo por rescate nuestro. Por lo tanto, podemos confiar en la sabiduría de nuestro Dios y buscar la guía de nuestro Dios en estos tiempos difíciles. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, un pasaje que todos conocen mucho, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es tiempo de estar con Dios y es tiempo de buscar a Dios. Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios en estos tiempos es orar. Si nosotros, algunos la pasan mejor, algunos la pasan peor en la cuarentena, pero lo que yo escucho mucho de la gente es que lo bueno que tiene la cuarentena es que uno está solo y por lo tanto uno aprende de sí mismo. Aprende qué es lo que le gusta, aprende qué es lo que no le gusta, aprende a pasar tiempo solo, aprende a conocerse a sí mismo. Y es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos todas estas cosas y que nos conozcamos a nosotros mismos, pero que nos reconozcamos como hijos de Dios. Y que podamos buscar a Dios en estas situaciones tan difíciles que, como el pasaje de hoy, no podemos hacer nada. En el que estamos quietos, sí, porque el Señor nos dice que estemos quietos, pero también porque no tenemos ninguna opción, ¿no? El Salmo 145 dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan en verdad. Otras versiones dicen: todos los que le invocan con sinceridad. Busquemos a Dios con sinceridad, porque dice la palabra que Él cumple los deseos de quienes les temen y atienden a su clamor y los salva. La palabra de Dios nos dice que tenemos que estar quietos para ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando el pueblo de Israel se encontró ante esta dificultad tan grande, Dios los guió, Dios les indicó cómo tenían que hacer las cosas, pero lo interesante de la palabra de Dios es que, como la semana pasada decíamos, no fue un efecto mágico. Yo cuando era chiquita pensaba realmente que cuando Dios dividió las aguas del Mar Rojo, hizo y se dividieron y pasaron y al toque y todos alababan y fin. ¿No es así? Sin embargo, si nosotros leemos en el versículo 19 al 29, la historia es un poquito diferente. El versículo 19 al 29 dice: el ángel de Dios, que marchaba enfrente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube. ¿Se acuerdan de la columna de nube? Que guiaba en la noche la de fuego, en el día de la nube. Esa nube dice que se puso entre el pueblo de Israel y los egipcios. Y dice que durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió sus brazos sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Toda la noche Dios envió un viento que comenzó a hacer retroceder el mar. No fue instantáneo. Los estudios dicen que esto fue aproximadamente 12 horas y que hubo un viento de aproximadamente 100 kilómetros por hora para que se pudiera dividir el mar. Y esto fue lo que sucedió, dice, y después de esto, sobre el mar, y el Señor envió un viento, ¿no? Y las aguas del mar se dividieron. Y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón, y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, o sea que pasó toda la noche, 12 horas, después pasó hasta el otro día, y el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y la nube, y sembró confusión cuando entre ellos, e hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando con ellos y contra nosotros. Entonces el Señor dijo a Moisés nuevamente: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes.
Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron todos los carros de los jinetes y del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida y los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Fueron muchas horas. 12 horas se estima que duró que el mar se dividiera. Y pasar de una orilla a la otra del Mar Rojo, dice que son aproximadamente 3 kilómetros, por lo cual a pie hubiese ocupado aproximadamente 4 horas. Dios no lo hizo así. Hubo un proceso. No fue algo instantáneo. Y durante todo ese proceso, el pueblo de Israel seguramente tenía miedo, seguramente tenía dudas, seguramente tenía incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a encontrar al otro lado? ¿Qué va a pasar si nos persiguen? ¿Qué es lo que va a suceder después de esto? A veces los problemas que nosotros tenemos, las dificultades que nosotros enfrentamos, no se resuelven inmediatamente. Muchas veces no vemos qué hay del otro lado de la orilla. Y sin embargo, de lo que nosotros podemos tener seguridad es que Dios está con nosotros y que Dios está obrando. Aunque a veces no lo vemos, aunque a veces no lo sentimos, aunque a veces no nos damos cuenta, nuestro Dios está con nosotros en toda situación. ¿Cómo pasamos la cuarentena? Yo a veces tengo días así, a veces tengo días así. A veces estoy de la mañana limpiando como un... Piensan, a ustedes se les ocurre como la imagen de sus mamás, ¿no? A veces estoy de las 6 de la mañana limpiando como una loca, y hay días que no quiero hacer nada, y entonces todos los hombres de mi casa hacen un chivá, y limpian ellos, y cocinan ellos. Nuestro kibun va y viene, está como muy alterado, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y en nuestra debilidad, en nuestra inseguridad, muchas veces pensamos que todas estas cosas pasan por algo que nosotros hicimos mal, o pasa porque Dios no nos ama, o pasa porque en algo nos equivocamos. Y lo que nosotros tenemos que recordar es que nuestro Dios no es como nosotros. Nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios que está en todo momento junto con nosotros. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel cuando se encontró con esta dificultad? Se quejó. Se quejó. Como leyó hoy Samuel, hubiéramos muerto en Egipto. Nos hubieses dejado morir. Te pedimos que nos dejes en paz y vos nos trajiste al desierto para que muramos. Y sin embargo, Dios, en su misericordia y en su amor, no los abandonó, sino que estuvo junto con ellos hasta el final. Dependemos de Dios y nuestro Dios es un Dios fiel. Que nosotros no veamos los resultados hoy no quiere decir que Dios no exista, no quiere decir que Dios nos abandonó, no quiere decir que no nos ama, no quiere decir que hicimos algo que Dios no puede perdonar. Confiemos en que nuestro Dios es un Dios que no cambia, es un Dios de amor. Y como dice la palabra, quien entregó a su único Hijo por nosotros, ¿cómo no va a darnos el resto de las cosas? Confiemos en este Dios, que es nuestro Dios protector, y en este tiempo de quietud, aprovechémoslo para buscar a Dios. Aprovechemos para encontrarnos nuevamente con Dios. Aprovechémoslo para recordar ese amor que recibimos por primera vez de Cristo. Aprovechémoslo para arrepentirnos por el tiempo que perdimos lejos del Señor. Aprovechémoslo para encontrar un nuevo rumbo en nuestra vida, para planificar nuestra vida en torno a Cristo. ¿Amén? Vamos a orar. En este momento me gustaría que podamos orar todos juntos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría en estos tiempos de dificultad y que a través de esta situación difícil nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo, que podamos recordar nuestra identidad como hijos de Dios y podamos nuevamente encontrarnos como nos encontramos por primera vez con Jesús, para que Él esté llenando nuestros corazones de paz, llenando nuestros corazones de amor,
y que realmente este tiempo de quietud que el Señor nos da pueda ser de bendición para nosotros, para que podamos tomar este tiempo de una forma distinta a la del mundo y que podamos salir renovados y fortalecidos a través de esto. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 아버지, amado Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias porque desde este tiempo, Señor, nosotros nos conectamos nuevamente con vos. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra debilidad, porque a pesar de nuestras faltas, a pesar de ser pecadores, Señor, nos cuesta mucho acercarnos a vos y sin embargo, Señor, te pedimos que a través de este tiempo de quietud podamos acercarnos a vos, podamos reconocer que vos sos nuestro dueño, que vos sos nuestro Padre y que nada de este mundo puede cambiar esta realidad. Queremos vivir como verdaderos hijos tuyos, como dignos hijos tuyos, delante de tu presencia y como luz de este mundo. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que te acerques a cada uno de nosotros en esta cuarentena y que estés consolándonos, nos estés hablando, nos estés orientando, para que podamos tomar nuevas decisiones, nuevos rumbos y podamos planificar nuestra vida en torno tuyo. Tal como vos dijiste en tu palabra, Señor, estamos quietos, mas no estamos inactivos, sino que estamos anhelando tu palabra, anhelando tu presencia, anhelando tu obra en nuestras vidas. Entregamos nuestra vida, entregamos nuestra familia, entregamos todas aquellas situaciones que no están en nuestras manos y que no podemos controlar, porque sabemos, Señor, que vos podés controlar toda situación, podés obrar y podés actuar sobre todas aquellas cosas. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, por cada uno de los jóvenes, para que ninguno tenga falta ni necesidad
Y Señor, te pedimos que estés con nosotros para que en esta situación tan difícil nosotros podamos ver cómo vos sos Dios y cómo actuás y defendés y cuidás de tus hijos. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 나보다 나를 잘 아시는 주님, 내가 주를 떠나 어디로 가겠나이까. 나 어딜 가든지 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리라. 나를 창세전부터 계획하시고 지금까지 인도하시네. 하나님이여, 주의 생각이 어찌 그리 보배로우신지요. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님. 하나님이여, 나를 살피사 나의 마음을 다시오니 나를 영원한 길로 인도하소서. 나보다 나를 잘 아시는 주님, 내가 주를 떠나 어디로 가겠나이까. yeah. 나 어딜 가든지 주의 손이 나를 인도하시며 주의